Valeria, si yo sustento mi enseñanza en lo que pueda pasar externamente en mi vida o en la vida del país, créeme que no te seguiré enseñando. Porque si respondo por mí mismo, son más las pruebas de argumentos para dejar de ser digno de educarte que los que me continúan con esa labor. Y si respondo con los argumentos de la patria, actualmente, en el momento en que grabo este video, vivimos una gran crisis continuada de institucionalidad, donde priman más los argumentos políticos de ciertos caudillos que pareciera que no entienden que están dentro del gobierno, más que el respeto a las instituciones, a la ley, a la patria, a la constitución, a la república, al Estado, a la organización. Y eso va en desmedro, porque cuando la protesta pacífica no se comprende dentro de los límites del derecho del otro, he ahí la anarquía, he ahí el totalitarismo y he ahí la gran sedición que afecta a los pueblos y afecta a los gobernantes. Mientras tú estás dormida o mientras estás despierto y quizás sonriéndole a tu hermano, se ciernen sobre la república ciertos escollos. Se cierne la violencia, aparece la falta de legalidad que se ve desde la calle hasta la política, como el caso de las marionetas, donde ciertos senadores de distintos espectros políticos han sido juzgados. Y no es algo de periodismo lo que te estoy hablando acá, ni de política, ni de derecho. Es simplemente un abrebocas para que entiendas que pase lo que pase, suceda lo que suceda, o en mi vida personal, o en la vida de la república, la vida pública, que realmente no está bien de salud. Sin embargo, si el proveedor de la existencia me da la gracia, seguiré por tu educación, por las buenas maneras de la doctrina y la fundamentación hacia ti especialmente. Siempre, Valeria, en enseñarte en tus deberes a Dios y en tus deberes a la patria. En este caso nos corresponde el capítulo 11 de Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, que aparece de la siguiente manera: diferencia entre los dos testamentos. Punto número 1. 5 diferencias entre los dos testamentos. Dirá pues alguno: ¿no existe diferencia alguna entre el Nuevo y el Antiguo Testamento? ¿Qué diremos de tantos textos en los que se los opone a ambos como cosas completamente diversas? Respondo que admito plenamente las diferencias que la Escritura menciona, mas a condición que no se suprima la unión que hemos señalado, según podrá verse cuando la expongamos por orden. Ahora bien, por lo que he podido notar en la Escritura, son 4 las principales diferencias. Si alguno quiere añadir otra más, no encuentro razón para oponerme. Admito que son diferencias, pero afirmo que más se refieren a la diversa manera que Dios ha observado al revelar su doctrina que a la sustancia de la misma. Por ello, no puede haber impedimento alguno en que las promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento sean las mismas y Cristo el único fundamento de ellas. Primero, el Nuevo Testamento nos lleva directamente a la meditación de la vida futura. La primera diferencia es que, aunque el Señor quiso que el pueblo del Antiguo Testamento elevase su entendimiento hasta la herencia celestial, sin embargo, para mejor mantenerlos en la esperanza de las cosas celestiales, se las hacía contemplar a través de los beneficios terrenos, dándoles un cierto gusto de las mismas. En cambio ahora, habiendo revelado mucho más claramente por el Evangelio la gracia de la vida futura, guía y encamina nuestros entendimientos derechamente a su meditación, sin entretenernos con estas cosas inferiores como hacía con los israelitas. Los que no consideran esta determinación de Dios creen que el pueblo del Antiguo Testamento no ha pasado de la esperanza de los bienes terrenos que se le prometían. Ven que la tierra de Canaán se nombra tantas veces como premio admirable y único para remunerar a los que guardan la ley de Dios. Ven también que las mayores y más severas amenazas que el Señor hace a los judíos son arrojarlos de la tierra que les había dado en posesión y desparramarlos por las naciones extranjeras. Ven finalmente que todas las maldiciones y bendiciones que anuncia Moisés vienen a casi parar a esto mismo. Y de ahí concluyen, sin dudar lo más mínimo,
que Dios separó a los judíos de los otros pueblos, no en provecho de ellos mismos, sino de los demás, a saber, para que la iglesia cristiana tuviese una imagen exterior en que poder contemplar los bienes espirituales. Mas como la Escritura demuestra que Dios, con todos los beneficios temporales que les otorgaba, pretendía llevarlos como de la mano a la esperanza de los celestiales, evidentemente fue gran ignorancia e incluso necedad no tener presente esta economía que él quiso emplear. He aquí pues el punto principal de la controversia que sostenemos con esta gente. Ellos dicen que la posesión de la tierra de Canaán, que para el pueblo de Israel representaba la suprema felicidad, nos figuraba a nosotros, que vivimos después de Cristo, la herencia celestial. Nosotros, por el contrario, sostenemos que el pueblo de Israel, en esta posesión terrena de que gozaba, ha contemplado como en un espejo la herencia que había de gozar después y les estaba preparada en los cielos. Punto número 2. Bajo el Antiguo Testamento, esta meditación se basaba en las promesas terrenas. Esto se verá mucho más claramente por la semejanza que usa San Pablo en la carta que escribió a los Gálatas. Compara al pueblo judío con un heredero menor de edad, el cual, incapaz de gobernarse aún por sí mismo, tiene un tutor que lo dirige. Es verdad que el apóstol se refiere en este lugar principalmente a las ceremonias, pero ello no impida que pueda también aplicarse a nuestro propósito. Por tanto, la misma herencia les fue señalada a ellos que a nosotros, pero ellos no eran idóneos como menores de edad para tomar posesión y gozar de ella. A la misma iglesia pertenecen ellos que nosotros, pero en su tiempo se encontraba aún en su primer desarrollo, era aún una niña. El Señor pues los mantuvo en esta clase de enseñanzas, darles las promesas espirituales, pero no claras y evidentes, sino de cierto modo encubiertas y bajo la figura de las promesas terrenas. Queriendo pues Dios introducir a Abraham, Isaac y Jacob y a toda su descendencia en la esperanza de la inmortalidad, les prometió la tierra de Canaán como herencia. Y ello no para que se detuviesen allí sin apetecer otra cosa, sino a fin de que con su contemplación se ejercitasen y confirmasen en la esperanza de aquella verdadera herencia que aún no se veía. Y para que no se llamasen engaño, añadía también Dios esta promesa mucho más alta, que les daba la certidumbre de que la tierra de Canaán no era la suprema felicidad y bienaventuranza que deseaba darles. Por eso Abraham, cuando recibe la promesa de que poseería la tierra de Canaán, no se detiene en la promesa externa de la tierra, sino que por la promesa superior eleva su entendimiento a Dios en cuanto se le dijo: Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Vemos que el fin de la recompensa de Abraham se sitúa en el Señor, para que no busque un galardón transitorio y caduco en este mundo, sino en el incorruptible del cielo. Por tanto, la promesa de la tierra de Canaán no tiene otra finalidad que la de ser una marca y señal de la buena voluntad de Dios hacia él y una figura de la herencia celestial. De hecho, las palabras de los patriarcas del Antiguo Testamento muestran que ellos lo entendieron de esta manera. Así David, de las bendiciones temporales, se va elevando hasta aquella última y suprema bendición: mi corazón y mi carne se consumen con el deseo de ti. Mi porción es Dios para siempre, y Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Ciertamente, los que se atreven a hablar de esta manera confiesan que con su esperanza van más allá del mundo y de cuantos bienes hay en él. Sin embargo, la mayoría de las veces los profetas describen la bienaventuranza del siglo futuro bajo la imagen y figura que habían recibido del Señor. En ese sentido, ha de entenderse la sentencia en la que se dice: los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Jerusalén abundará en toda clase de suertes y Sión tendrá gran prosperidad. Vemos perfectamente que todas estas cosas no competen propiamente a la Jerusalén terrena, sino a la verdadera patria de los fieles, a aquella ciudad celestial a la que el Señor ha dado su bendición y la vida para siempre. Punto número 3.
La felicidad espiritual estaba representada por beneficios terrenos. Esta es la razón de que los santos del Antiguo Testamento prestaran mucha mayor atención a esta vida mortal y a sus correspondientes bendiciones que la que nosotros debemos dedicarles. Porque aunque comprendían muy bien que no debían considerar esta vida presente como su término y fin, con todo, sabiendo por otra parte que Dios figuraba en ella su gracia para confirmarlos en la esperanza, conforme a su baja manera de comprender, la tenían que profesar mayor afecto que si la hubiesen considerado en sí misma. Y así como el Señor, al dar prueba a los fieles de su buena voluntad hacia ellos, con beneficios temporales les figuraba la bienaventuranza que debían esperar, así por el contrario, las penas que enviaba a los réprobos eran indicio seguro y un principio de su juicio futuro contra ellos, de modo que así como los beneficios de Dios eran más patentes y manifiestos en las cosas temporales, de la misma manera lo eran los castigos. Los ignorantes, omitiendo esta analogía y conveniencia entre los castigos y los premios de esta vida con que el pueblo de Israel era remunerado, se maravillan de que haya tanta variedad en Dios, pues antiguamente estaba tan pronto y preparado a castigar en el acto con horrendos castigos cualquier delito que los hombres cometieran, mientras que al presente, como si hubiera templado su ira, castiga con menos rigor y con mucha menos frecuencia, y poco falta para que piensen, como se lo imaginaron los maniqueos, que no es el mismo Dios del Antiguo y el del Nuevo Testamento, sino distinto. Pero no será difícil librarnos de tales dudas si tenemos presente la economía de que Dios se ha servido, como lo hemos explicado, por la cual, cuando otorgó su testamento y pacto al pueblo de Israel de una manera velada, quiso figurar y significar por una parte la eterna bienaventuranza que les prometía bajo estos beneficios terrenos, y por otra parte la horrible condenación que los impíos debían esperar bajo las penas y castigos temporales. Institución de la religión cristiana, libro segundo, capítulo 11, de puntos 1 al 3. Y meditas y diferencia entre el antiguo y el nuevo, punto número 1. Esa fue la que leímos. Pronto estaremos leyendo, o mejor dicho, estaremos leyendo dentro del transcurso del día de manera física, estimadísima sofista, los otros 10 puntos que quedan por analizar y asimismo sus correspondientes. Si la providencia es propicia, dentro de una semana entraremos con aquel capítulo que se titula Jesucristo, para ser de mediador, tuvo que hacerse hombre. Y luego hablaremos de la muerte, de la resurrección de Cristo, de sus estados también, aunque yo difiero con el tema del descenso a los infiernos, pero eso es otro tema y Berkov ahí nos habla mejor. Dios y patria, sofista.